Vamos a orar para empezar el sermón de hoy. Buen Dios, buen Padre, que estás en el alto cielo. Debemos darte gracias, Señor, porque tú nos sigues guardando. A pesar de que estamos en invierno, de que hay problemas de salud, resfriados, gripes, hay hermanos que están ausentes por eso. También afecta, personalmente estoy así, pero te pido que tu Señor me ayudes, que tu Espíritu soporte mi voz para que podamos presentar el tema. Que ese tema, Señor, pueda ser de bendición y que sean tus palabras las que salgan por mi boca. Que tu Espíritu pues nos acompañe y tu paz esté aquí con nosotros. Y también te rogamos con los hermanos que no han podido venir, que ellos también en paz se encuentren hoy contigo. En nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bien, hermanos y amigos, dispensad pues que las jugadas del invierno es lo que tienen, ¿eh? Esta semana he estado trabajando en el exterior, ha hecho bastante, bueno, está haciendo bastante frío, las mañanas 4 bajo cero, ¿eh? Bueno, más frío hace en el norte de Europa, ¿no? Que allí tienen 2 metros de nieve, ¿eh? Están mucho más abajo. Pero bueno, aquí también es un momento de frío. Y lógicamente cuando estás en el exterior, estás en el sol, pasas a la sombra, esos contrastes, bueno, pues juega malas pasadas. Pero bien, intentaremos con la ayuda del Señor de poder llevar adelante la presentación de este capítulo 13 del Apocalipsis. Estamos ya en el capítulo 13. Poquito a poquito han ido pasando las semanas, pero hasta aquí hemos llegado, ¿eh? Y me ha gustado la escuela sabática porque, bueno, Javi ha hecho una introducción amplia sobre el capítulo 13 del Apocalipsis, donde sabemos que encontramos, según nos narra el capítulo, 2 bestias significativas. La Biblia llama bestias, pero de hecho son potencias, son poderes terrenales, ¿eh? Y me gustaría, pues, primero de todo, comenzar a leer el capítulo, como tenemos por costumbre, para luego desgranar verso a verso, pues lo que este capítulo contiene, lo que el Señor quiere decirnos en este capítulo. Recordemos que estamos tratando un tema que iniciamos en el capítulo 12, por así decir, con la iglesia, es decir, la mujer y el dragón, la iglesia, vigilada, atacada por Satanás, aquel dragón escarlata, y la secuencia continúa en este capítulo y continuará hasta el capítulo 14, en el cual concluirá esta secuencia y entraremos en otras cosas. De momento vamos a leer el capítulo 13, podéis abrir vuestras Biblias, Apocalipsis 13, y leemos lo siguiente. Me paré sobre la arena del mar, y vi subir del mar una bestia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón, que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca, que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Y continúa. Después vi otra bestia que subía de la tierra
y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada, y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Ese es el contenido que encontramos en este capítulo 13, donde se nos habla de 2 bestias singulares. 2 bestias que hasta ahora no hemos visto. Son distintas. Hemos estado hablando en Apocalipsis 12 sobre un dragón escarlata, que también como esta tiene 7 cabezas, tiene 10 cuernos, tiene 10 diademas, pero aquí que ahora aquí se nos presenta otro tipo de bestia que es semejante a un, ¿recordáis lo que hemos leído? A un leopardo, pero con pies de oso. Tiene una mezcla de diferentes fieras. Antes decíamos que la bestia, para la Biblia, es símbolo de nación, de potencia mundana, de reinos. A veces esa potencia puede representar un poder civil y a veces puede representar las 2 cosas, civil y religioso. Y lo veremos directamente tanto en una como sobre todo en la segunda. Se habla que, dice que la bestia que vio Juan, dice que salió del mar. Ya hemos hablado acerca del mar, su significado. Lo recordáis, ¿verdad? El mar, ¿qué significa? Gentes, multitudes, muchedumbres, pueblos. Por eso esta bestia se alzó en un lugar que había gente, multitudes, pueblos. La otra veremos cómo no es así, es todo lo contrario. Se nos dice que tiene, como el dragón escarlata, 7 cabezas, 10 cuernos, etc. Mirad, me he tomado la libertad de, si lo acertamos, muy bien. Uy, qué oscurito se ve. Se ve un poco oscuro. Más o menos lo que podría ser esta bestia. Veis que tiene un cuerpo como de leopardo, tiene unas zarpas como de oso, ¿verdad? Tiene unas cabezas, 4 cabezas prominentes, tiene otra cabeza como de león y otra cabeza como de oso, en total 7. ¿Os recuerda algo estos símbolos? Claro, no hemos estudiado Daniel, porque en Daniel se encuentran estos símbolos. Pero sabéis, esta bestia que tiene estas 7 cabezas, estos 10 cuernos, estas 10 diademas, sabemos cómo aquel dragón escarlata fue el resultado de la división del Imperio Romano por aquellas hordas del norte. 10 tribus que formaron la Europa que nosotros hoy conocemos, aunque hoy se han sumado más pueblos, ¿no? Pero originalmente eran 10. Es decir, que esas cabezas, esos cuernos, representan esos reinos, esas 10 naciones que formaron Europa. Y es destacable pues que esta bestia tiene connotaciones de poderes que han venido antes que ella, porque tiene connotaciones, por ejemplo, de esas 4 cabezas, como de tigre, como de leopardo. ¿Recordáis un imperio que al final terminó en 4 cabezas, terminó en 4 generales?
Grecia, ¿verdad? Luego vemos que tiene una cabeza como de oso. ¿Os acordáis de un imperio que era como un oso que se levantaba más de un lado que de otro y que tenía 3 costillas en su boca? Medo-Persia. Y luego tiene otra cabeza que es como león. ¿Os acordáis de esa bestia como león? Aquella cabeza de oro de Daniel 2, Babilonia. Esta bestia ha sacado de todos ellos su religión apóstata y la ha aceptado. No hablábamos antes que eran adoradores del sol, ¿verdad? Que tenían ídolos, dejaban a Dios de lado y adoraban otras cosas. Bueno, pues esto es lo que hace. Pero se dice que tiene un nombre blasfemo. ¿Y por qué tiene un nombre blasfemo? Pues porque blasfema contra Dios, contra su trono, contra el santuario del cielo. Incluso ha cambiado todas esas directrices que desde el Éxodo el Señor dio a su pueblo. Lo cambió todo. Vamos a ver. El leopardo que aquí se presenta como esta bestia, representa al imperio que sucedía después de Grecia. ¿Que fue quién? Roma, el imperio romano. El imperio romano seguía siendo un imperio pagano, un imperio que se apoderó también de estas costumbres religiosas paganas de los imperios que le habían antecedido, y es decir, tenía una religión pagana, por así decir. Era su carácter, por así decir. Pero sabemos cómo del Imperio Romano, cuando estuvo ya concluyendo, ¿qué pasó? Nació, se nos dice, un cuerno pequeño, ¿verdad?, que hablaba grandes cosas y tomó el lugar de esta bestia, de este leopardo. Ese cuerno pequeño fue lo que hoy conocemos como el papado. Una religión pagana, pero una religión que se levantó contra Dios. Veremos cómo hay connotaciones con el cuerno pequeño de Daniel. Y lo leeremos, porque incluso Urias Smith habló de ello. El dragón dice que le da autoridad, toda su autoridad a esta bestia. Es decir, le da permiso para actuar. Y la Escritura hemos dicho que habla de que le da permiso para actuar durante ¿cuánto tiempo? Hemos leído aquí 42 meses. De esos periodos hemos hablado largo y tendido. 42 meses, 1260 días, 3 años y medio, todos lo mismo periodo, 1260 años de poderío en el cual esta bestia que hizo atacar y destruir al pueblo de Dios. Desde el 538, ¿hasta cuándo? ¿Recordáis? 1798. Hasta ahí tuvo ese poder. Vamos a ver esas connotaciones, esas diferencias que hay entre una y otra. No sé si lo veréis bien, yo apenas. Lo he hecho demasiado pequeño. Aquí veremos la relación que hay entre este leopardo y el cuerno que está en Daniel 7. Primero, dice, el cuerno pequeño era una potencia blasfema. Hablará palabras contra el Altísimo, dice Daniel 7:25. La bestia semejante a un leopardo, de Apocalipsis 13, hace lo mismo. Abrió su boca en blasfemias contra Dios. Segundo punto que tienen en común. El cuerno pequeño guerreaba contra los santos y prevalecía contra ellos. Daniel 7:21. También esta bestia de Apocalipsis hace guerra contra los santos y los vence. Y los vence. Tercera casualidad, por así decir. El cuerno pequeño tenía boca que hablaba grandes cosas. Acerca de esta bestia leemos, le fue dada boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. En el versículo 5 del capítulo 13. La cuarta similitud. El cuerno pequeño se levantó
al cesar la forma pagana del Imperio Romano. La bestia de Apocalipsis 13:2 surge en ese mismo tiempo, porque el dragón, o sea, la Roma pagana, le da su poder, su trono y gran autoridad. ¿Veis las relaciones que hay entre unos y otros? Quinto punto, se le dio al cuerno pequeño poder para sustituir, o mejor dicho, para subsistir un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, o sea, 1260 años. También a esta bestia se le da poder por 42 meses, que es lo mismo, 1260 años. Y por último, el sexto punto dice, al fin de aquel periodo especificado, de 1260 años, los santos, los tiempos y la ley iban a ser librados de la mano del cuerno pequeño. Al fin del mismo periodo, la bestia semejante a un leopardo había de ser llevada en cautividad, según Apocalipsis 13:10 que hemos leído. Ambas especificaciones se cumplieron en el cautiverio y destierro del Papa y el derrocamiento provincial del papado por Francia en el año 1798, cuando recibió la herida. Estos 6 puntos prueban satisfactoriamente la identidad del cuerno pequeño con la bestia semejante a un leopardo. Es decir, es lo mismo, presentado de otra manera. En Daniel se presenta como un cuerno notable, que tiene una boca que habla grandes cosas, ¿verdad? Pero ¿qué hace todo esto? Y luego aquí, en Apocalipsis 13, se presenta una bestia semejante a un leopardo, con características de oso, de león, etcétera, etcétera. Vemos aquí la similitud. El versículo 3 dice que vio una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Aquí hay otro paralelismo que hace Maxwell, también acerca del cuerno pequeño y la bestia. Y si os fijáis, Daniel 7:8 habla también, profiere palabras contra el Altísimo. Apocalipsis 13 dice, profiere palabras de orgullo, de blasfemia. El cuerno pequeño dice, tratará de cambiar los tiempos y la ley, es decir, cambió hasta el calendario. Antes los años, ¿cuándo comenzaban? En Abib, ¿no? Sería marzo-abril, ¿no? ¿Y qué hizo esta bestia? Comenzar el calendario ¿de dónde? En enero. Cambió. Pisotea al ejército, sacude el cimiento de su santuario del cielo. En Apocalipsis dice que blasfema contra Dios, contra su nombre, su morada y los que moran en el cielo. Por último, Daniel nos habla de que los santos entregados en sus manos por tiempo, tiempos y por medio tiempo. Y en Apocalipsis se nos dice que hace guerra contra los santos durante 42 meses. Es decir, denota que es exactamente lo mismo. Una cosa y otra es exactamente lo mismo. Y aquí en esta fotografía podéis ver el momento histórico en el cual un general francés llamado Berthier, por orden de Napoleón, apresó al Papa Pío VI. Y esto sucedía el 15 de febrero de 1798. El Papa fue llevado preso, fue encerrado en prisión. Y al poco tiempo allí murió. Para la Biblia esto era una herida de muerte porque acabó el poderío de Roma, papal, en ese momento. Acabó el poderío. Pero fijaros, el 14 de marzo del año 1800 se eligió el nuevo Papa. Tan solo 25 meses después de esta escena, se eligió un nuevo Papa. Y no solo se acabó ahí, sino que en el año 1929, un tal Benito Mussolini hizo un concordato con el Papa y le dio un terrenito, una parcelita, allá en Roma, donde hoy está ubicado el Vaticano. Y a partir de ahí empezó otra vez el poderío de esa bestia que había recibido la herida mortal, que parecía que iba a morir, pero resurge, revive. Y hoy notamos, lo estamos viendo, y gracias a las conferencias, sobre todo que Víctor presenta, el papel que esta potencia, esta bestia,
está haciendo en el mundo? Viajando de país en país. ¿Buscando qué? Concordatos, unidad, ecumenismo entre todos. Entre todos. Y lo triste es que las iglesias protestantes que se levantaron en la Reforma contra él, ahora le están rindiendo la mano. Le están tendiendo la mano. Pero lo más triste todavía es que una iglesia que salió de la profecía de 1844, la profecía de los 1300 días, que es la iglesia adventista, también poco a poco le va tendiendo la mano. Es triste. Claro, si no soy un adventista, no, ¿qué dice? ¿Qué dice? Esto es sacrilegio, no. Esto no, la iglesia es el remanente, es el pueblo de Dios. No. La iglesia adventista es la iglesia militante, pero no es la iglesia triunfante. La iglesia triunfante saldrá de ella y saldrá de otros grupos que están esparcidos incluso en el terreno de esa bestia, la iglesia católica, protestantismo, judaísmo, islamismo y todo lo que quieras. Saldrán de ahí ese remanente, pero no es la iglesia adventista oficial la remanente, es la militante. Antes hablábamos, ¿verdad?, la apostasía en la cual esta iglesia está incurriendo. Apostasía que ya Ellen White en su tiempo predijo. Y está sucediendo. No, es que vosotros sois extremistas, porque como os quitaron de la iglesia, pues ahora la atacáis y veis cosas negativas, ¿no? Es la realidad. Ezequiel 8 y 9 nos está hablando de la experiencia de la iglesia adventista. Y allí se habla de las atrocidades que se harían. Solo tenéis que ver camporés de cadetes, de niños, los símbolos que se utilizan, las fiestas que se hacen, la adoración que se hace en cada iglesia. Solo tenéis que ver el mensaje que se da desde el púlpito. ¿Sabéis este mensaje que aquí estamos dando? En la iglesia es prohibitivo. No se puede dar. ¿Por qué? Porque hay pactos de no agresión entre la iglesia adventista y la iglesia católica. Pactos de no agresión. Entonces esto lo guardamos en el cajón. No podemos decir desde un púlpito de una iglesia adventista, el Papa es la bestia. No podemos decirlo. El Papa es la gran Babilonia. No podemos decirlo. Hay un pacto de no agresión. Por eso, en parte, para mí fue triste tener que abandonarla, pero en parte doy gracias al Señor, porque a partir de entonces se puede hablar abiertamente del mensaje que hay que dar al mundo, cosa que allá no podías hacer. ¿De qué vas a hablar? De tal cosa. No, esto no se puede tocar. Y así te encontrabas cuando tenías un sermón. Y decían, tienes que hablar de esto, o del sábado, etcétera, cosas que, lo típico, que se conoce en la iglesia, pero que no lleve ninguna discusión. Habla de la educación de los niños, etcétera, etcétera, pero no hables de esto no se puede hablar. Si hablas de esto no tienes sermón. Es triste, pero ha llegado a esa situación. Dice el versículo 4, adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Voy a poner aquí ahora una fotografía que los más antiguos creo que sin duda alguna relacionaréis. Esto es la muerte y el entierro de Juan Pablo II. Pero no sé si veis quién está postrado de rodillas ante este féretro, ante este cadáver. ¿Lo notáis, verdad? Los mandatarios de Estados Unidos. Un país protestante. Un país que nació de gentes que huyeron de aquí perseguidos por ese poder. Huyeron para vivir libertad, su fe en libertad. Y fijaros hasta qué punto han llegado, que están postrados ante el féretro del Papa. Cuando vimos esa foto en los periódicos, en televisión,
la profecía cumpliéndose ante nuestros ojos. ¿Sabéis? Había hermanos que lo negaban. Había hermanos en la iglesia que viéndolo lo negaban. No, no tiene nada que ver, esto es por educación, por las relaciones que hay entre países, pero están ahí de rodillas. Y veremos, porque de ellos habla este capítulo. Veremos qué nos dice al respecto. Esto es un motivo, es un momento de adoración. Adoración a este poder. Y esto es de un pasado muy cercano. Esto hace muy pocos años que sucedió. Pero dice que irá toda la tierra, ¿verdad?, en pos de ella. Toda la tierra irá en pos de ella. Adorar al dragón, Satanás, y adorar a la bestia, que es la Iglesia Católica, y lo decimos con todas sus letras, es exactamente lo mismo. Yo sé que los hermanos y amigos católicos que tal vez nos escuchen se sentirán ofendidos, pero investigad y os daréis cuenta cómo todo lo que hemos leído antes, esas 6 coincidencias, es lo que esta bestia ha hecho con la palabra de Dios, con los mandamientos de Dios, con el santuario de Dios. Lo ha distorsionado todo. Todo. Se ha puesto en lugar del mismo Dios. Y lo veremos porque el capítulo 13 lo señala. La bestia es el agente visible junto al espiritismo, y yo diría más, junto a la masonería, de la que tanto en la iglesia se odia hablar. Se habla de masonería. Bueno, la masonería es el espiritismo por excelencia. Hay masonería de baja alcurnia, digamos, pero cuando uno va subiendo escalones hasta llegar a grados altos, bueno, lo que allí hay ya... Bueno, Víctor lo ha estado investigando todo esto, lo sabe muy bien. Se llega pues a tener una masonería luciferana, es decir, en la cual se sabe que Lucifer es la cabeza de ese grupo, que dirige. Solo tenemos que ver los símbolos que ellos utilizan en sus logias, ¿verdad? Cabeza de Méndez, etcétera, todas esas cosas que utilizan. Sí. ¿La masonería y los Illuminati es lo mismo? Ahora sí, es lo mismo. Es lo mismo. Y te diría más, y los jesuitas también. Todo forma parte del mismo compendio. Pues ahí están. Estos son los poderes que en un futuro tendrán la trama que sucederá en este mundo. El protestantismo, el catolicismo y el espiritismo en las manos de la masonería. ¿No escribe Ellen White acerca de ella? ¿Cuántas veces lo hemos presentado hablando de Apocalipsis 18, verdad? Y dice que cuidado con las sociedades secretas, que están trabajando no a favor de Dios, sino lo contrario. Versículo 5 y 6 dice, también se le dio una boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Bueno, hemos visto en el capítulo 7, ¿verdad? La relación con el cuerno pequeño. ¿Sabéis? Hubo uno que pasó en esta tierra que lo acusaron de blasfemia. Vamos a leer este pasaje. Juan capítulo 10, versículo 33. Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te crees Dios. ¿De quién hablaban? ¿A quién se dirigían? A Jesús. A Jesús. Y fijaros, hay otro pasaje sobre él. Lucas 5:21. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a pensar diciendo, ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Pero Jesús, ¿quién era? Era Dios. Por eso podía hacerlo. Pero ¿sabéis este poder, esta especie de leopardo, habla blasfemias? Porque incluso se da el don de perdonar los pecados al hombre. ¿Tú puedes perdonar mis pecados?
Yo puedo perdonar los tuyos. Podemos perdonarnos, podemos perdonarnos faltas, ¿no? Errores que hemos cometido entre nosotros, ofensas. Pero el que perdona el pecado y lo tira en el fondo del mar, ¿quién es? Es Dios. No hay ningún hombre que pueda hacer eso. Ninguno. Pero fijaros lo que nos dice aquí Urias Smith sobre este poder. Dice en Lucas 5:21, encontramos a los fariseos procurando sorprender a Jesús en sus palabras. Preguntan, ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús podía perdonar las transgresiones, porque era el divino Salvador. Pero cuando un hombre mortal asevera tener tal autoridad, blasfema ciertamente. ¿Y qué hace los católicos? ¿Qué hace el sacerdote católico? Leamos. Podríamos preguntar si la potencia representada por este símbolo cumplió esta parte de la profecía. En los comentarios sobre Daniel 7:25 vimos claramente que había hablado grandezas contra el Dios del cielo. Observemos ahora lo que se dice acerca de cómo el sacerdocio pretende perdonar los pecados. Dice, el sacerdote ocupa el lugar del Salvador mismo cuando al decir ego te absolvo, yo te absuelvo, absuelve del pecado. Para perdonar un solo pecado se requiere toda la omnipotencia de Dios. Pero lo que únicamente Dios puede hacer por su omnipotencia, el sacerdote puede hacerlo también diciendo, ego te absolvo peccatis tutis. Es decir, yo te absolvo de todos tus pecados. Eso lo dice el sacerdote. Inocencio III escribió, en verdad no es exagerado decir que en vista del carácter sublime de su cargo, los sacerdotes son otros tantos dioses. Es decir, toman el lugar de Dios. Son dioses también, Notemos aún otras declaraciones blasfemas de aquella potencia. Pero eso es una escritura de ellos, Dice, pero nuestra admiración debe ser mucho mayor cuando encontramos que en obediencia a las palabras de sus sacerdotes, hoc es corpus meum, este es mi cuerpo, y aquí entramos ahora en otra cuestión, Dios mismo desciende al altar, acude donde quiera que le llamen, y tan a menudo como lo llamen, y se coloca en sus manos, aun cuando sean sus enemigos, y habiendo acudido, se queda completamente a su disposición, lo trasladan como quieren de un lugar a otro. Pueden así, si lo desean, encerrarle en el tabernáculo o exponerle sobre el altar o llevarle fuera de la iglesia. Pueden, si así lo deciden, comer su carne y darlo para alimentar a otros. Habéis visto, ¿verdad?, las cofradías que hay en Semana Santa, ¿no? Pero fijaros, ellos hacen descender a Cristo sobre el altar para, dice, comer su carne, es decir, canibalismo. Y me he quedado. Oh, cuán grande es su poder, dice San Lorenzo Justiniano, hablando de los sacerdotes. Cae una palabra de sus labios y el cuerpo de Cristo está aquí substancialmente formado con la materia del pan y el verbo. Encarnado, es que es tan chiquito, descendido del cielo, se halla realmente presente sobre la mesa del altar. Es decir, nosotros cuando hacemos la Santa Cena utilizamos unos símbolos, que es el pan sin fermentar y el vino, el pan sin leudar y el vino sin fermentar, pero son símbolos del cuerpo y la sangre que Cristo dio por nosotros. No comemos directamente el cuerpo de Cristo, pero es que ellos lo hacen descender hasta el altar y lo devoran, se lo comen. Así puede el sacerdote, en cierta manera, ser llamado creador de su creador. Es tremendo, El poder del sacerdote, dice San Bernardino de Siena, es el poder de la persona divina, porque la transubstanciación del pan requiere tanto poder como la creación del mundo.
Es tremendo, ¿eh? Como Dios, haciéndose pasar por Dios. Por eso dice, una boca grandes cosas, tomando lugar de Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Quién lo hizo eso? No lo hemos comentado, ¿verdad? Lucifer, ¿verdad? Pues ellos, lo mismo. Por eso son carne y ungla, ¿no? Son cosins y hermanos, no sé cómo en castellano. Uña y carne, eso es, ¿eh? Yo me hago un lío a veces. Dice, así es como esta potencia, representada por la bestia blasfema, contra el templo del cielo, atrayendo la atención de sus súbditos hacia su propio trono y palacio en vez del tabernáculo de Dios, desviando su atención del sacrificio del Hijo de Dios al sacrificio de la misa. Por eso la misa, cuando se hace la misa es un sacrilegio. Mucha gente se cree que la misa pues es un culto a Dios y tal, ¿no? En la misa lo que se está haciendo es volver a matar a Cristo, comerse a Cristo, devorar a Cristo físicamente y ponerse por encima de Él como Dios. Eso es lo que se está haciendo en la misa, ¿eh? Blasfema contra los que moran en el cielo, asumiendo el poder de perdonar los pecados, y así desvía a los hombres de la obra mediadora de Cristo y sus asistentes celestiales en el santuario de lo alto. Esto es lo que hace. ¿Ha tomado o no el lugar de Dios? Plenamente, plenamente. Esto es lo que ha hecho este poder. Es triste, pero es así. Y sabéis, esto que hemos leído se encuentra en un libro que se llama Dignidad y deberes del sacerdote. Se encuentra en este libro, escrito por ellos, es un libro católico, ¿eh? Las páginas 26 al 36. Y hemos leído que dice que haría guerra contra los santos durante ese periodo, ya familiar para nosotros, ¿verdad? 42 meses, y así lo hizo. Pero sabéis, ahora estamos en una tregua. Hay una tregua. Pero esa guerra volverá. Esa guerra volverá. En Europa estuvo atosigando al pueblo de Dios durante 1260 años, pero en un futuro lo hará en un breve espacio de tan solo 3 años y medio. Claro, cualquiera que nos escuche puede decir, bueno, ¿y cómo sabéis que serán 3 años y medio? Bueno, a veces para entender el Apocalipsis tenemos que ir, como antes decíamos, al Antiguo Testamento y ver las cosas, los símbolos que allí hay, las cosas que se narran. Y sabéis, hay una experiencia que se narra en el Antiguo Testamento, en Primera de Reyes, capítulo 17. Allí se habla de un profeta de Dios, un tal Elías. Elías, dice el pasaje, que fue perseguido por Jezabel, es decir, Elías representa el remanente, el pueblo de Dios, ¿eh? Pero fue perseguido por Jezabel, que representa la Gran Babilonia, este poder del cual estamos hablando, ¿eh? Fue perseguido por 3 años y medio, hasta que él tuvo que huir al arroyo de Kerib, ¿verdad? Y luego tuvo que huir también al monte Horeb, allá en la cueva, donde dice que vio aquel fuego y Dios no estaba en el fuego, ¿verdad? Aquel terremoto y Dios no estaba, pero al final un silbo apacible y ahí le apareció el Señor, ¿eh? 3 años y medio de persecución, en los cuales el Señor no permitió que lloviera. No había cosechas durante 3 años y medio. Eso es un símbolo de la persecución que van a recibir los creyentes al final del tiempo. Bueno, si decimos que Cristo vendrá en 2031, quiere decir que 3 años y medio antes comenzará esta persecución. ¿Cuándo comenzará? Lo veremos, porque el capítulo 13 nos lo dice. Nos lo dice. ¿Qué acontecimiento marcará el comienzo de esa persecución? Abrió su boca en blasfemias para blasfemar del nombre de Dios, de su tabernáculo, etcétera, etcétera. Lo hemos visto. Se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. ¿O no fue así? ¿Quién gobernaba Europa en la época oscura, en la edad oscura? ¿Gobernaban los reyes? Todos estaban sometidos al poder papal. Y lo que el Papa decía,
iba, como aquí hablábamos, a la misa. Lo que el Papa decía, ellos hacían. Es tremendo. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Todos lo adoraban. Es tremendo, es tremendo. Y sabéis, hay una cosa que esta bestia hizo. Antes decíamos que pensarían cambiar los tiempos y la ley, ¿verdad? Esto está en Daniel. Y sin duda alguna, así lo hizo. Cambió el calendario, pero también cambió la ley. La ley nos habla acerca de un día especial. Cuarto mandamiento, ¿verdad? Día de reposo, el día de Dios, día bendecido por Dios desde la creación. Desde la redención también vuelve a bendecir ese día, ¿verdad? Pero esta bestia, ¿qué hace? Pone otro día. Como nosotros somos dioses, podemos cambiar el día. Y ellos escriben y dicen, la Iglesia tiene autoridad para hacer ese cambio. Y ponen otro día, el domingo. Es tremendo. Es tremendo que sea esto así, pero lo hacen. Y notamos pues cómo todo esto irá adelante. Todo eso no va a terminar ahí, en ese cambio que se hizo antaño, sino que esto irá mucho más adelante. Y ahora vamos a entrar en la segunda bestia. Y veremos cómo esta segunda bestia lo único que hace es llevar adelante la autoridad, el deseo de esta primera bestia. Es lo único que hace. Y esta bestia se la presenta de esta forma. Este animal lo habréis visto en alguna ocasión, ¿verdad? ¿Sabéis? Hay un país específico donde está este animal. Que los nativos del lugar pues lo cazaban para abrigarse con sus pieles, etcétera, etcétera. El bisonte, el búfalo, bueno, ellos allí lo llaman búfalo, ¿no? Por eso búfalo, los Chicago búfalos, y no sé, búfalo, sí, todo esto. Chicago Bulls y todo esto, ¿no? Pero es un bisonte. Fijaros que dice, si alguno tiene oído, oiga, dice el versículo 9. Si alguno tiene oído, oiga, porque lo que se está diciendo aquí y lo que se va a decir ahora es muy importante y hay que estar atento para saber de qué se trata. Y dice, versículo 11, dice, después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Bueno, aquí vemos una bestia, un animal tremendo. No sé si habéis estado cerca de alguno. Yo he podido estar en un museo donde estaba alguno, que da lástima verlos ahí, pobrecillos, disecados, y bueno, es un animal altísimo, Es muy alto, es tremendo, hace como 2 metros, o tal vez un poco más, es enorme. Tiene una cabeza espectacular. Pero su cabeza, fijaros, tiene 2 cuernos. Y dice, tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero. Un cordero tiene también unos cuernecitos, ¿verdad? 2. Pero dice que hablaba como dragón. Hablaba como dragón. Es tremendo. ¿Cómo puede ser eso? Porque si decimos, y aquí lo vamos a encontrar más claramente, que esta bestia es Estados Unidos de América, aquel país que recibió a todos aquellos que huían de la persecución en Europa, persecución que sufrieron ¿quiénes? Valdenses, hugonotes y tantos, ¿verdad? Muchos huyeron para allá, y allí, cuando el Papa fue apresado en 1798,
ellos, en el año 1776, elaboraron una constitución, la Constitución americana, en la cual se dictaminaba que toda persona, todo hombre era libre de creer en la religión que quisiera, que no por ello se le tenía que perseguir ni atosigar, se le dejaba libertad absoluta. Pero he aquí que, con el paso del tiempo, aquella bestia que parecía un cordero, comenzó a hablar como dragón, comenzó a cambiar. Y, ¿sabéis? Comenzó a elaborar leyes que iban contra el verdadero creyente, incluso. Por eso decíamos que hay bestias que tienen poder civil, pero hay otras que tienen poder civil y religioso. Y esta es esa. Tiene el poder civil, pero a la vez lo hace religioso. Porque incluso ocurrió una cosa. Esta bestia elaboró unas leyes sobre el siglo XIX, pero unas leyes en favor del domingo. Y sabéis, hubo hermanos que lidiaron contra eso en el Senado. Y uno de esos hermanos que lidió es el que sacó la doctrina de la justificación por la fe en 1888. Jones. Él tuvo que lidiar porque la Constitución, el Senado, había votado el formar una ley dominical, en el cual todos los grupos cristianos adorasen el domingo, tuviesen el domingo como día de adoración. Y esa ley se inscribió. Pero como este hermano participó en ese lugar, esa ley, pues, él dio unas opiniones diciendo que el Señor, pues, daba libertad realmente, que él había hecho un día en la creación, y parece ser que esa ley se detuvo. Pero esa ley está ahí dictada, Esa ley está dictada. Y esa ley, pues, en un momento dado, esa ley saldrá. Esa ley saldrá, la ley dominical. Esta bestia renunciará a conceder libertad religiosa. Es decir, la Constitución decía, todo hombre tiene derecho a su libertad religiosa, pues pondrá fin a eso. Pondrá fin a eso. Es decir, eso quiere decir que el catolicismo se ha infiltrado en este lugar, ha llegado a este lugar, a tal punto que ahí tienen gran cantidad de instituciones. A tal punto incluso que cuando un presidente americano es elegido, ¿sabéis qué tiene que hacer? Tiene que ir ante cardenales para recibir la bendición. ¿No? Ante el pueblo. No, tiene que ir ante cardenales para recibir esa bendición. Y sabéis, antes hablábamos de si los Illuminati son masones, etc. Hay otro grupo que también lo son, los jesuitas, que es, por así decir, el ejército escondido que esa primera bestia tiene, ¿verdad? Y ellos están cambiando las reglas en Estados Unidos. A tal punto que yo os invitaría a que los que no lo habéis leído buscaseis en internet este pequeño libro, Los terroristas secretos. Ahí se habla de quiénes son los jesuitas y lo que están haciendo en Estados Unidos. ¿Os fijáis que hay un mapa con un objetivo? Es el mapa de Estados Unidos con un punto de mira, ¿verdad? Es el punto de mira de ellos. Conquistar Estados Unidos. Ganarlo para ellos. Y es lo que han estado trabajando. También lo tenemos en la web, sí, ahí está. Yo os invito al que no lo tenga,
que lo busque. Si no lo habéis leído, leedlo. Es muy cortito, se lee rápidamente, en poco tiempo, pero nos cuenta realmente qué hicieron los jesuitas allá y qué están haciendo. Y qué van a hacer. Nos cuenta todo esto. Incluso hay cosas sorprendentes, como el hundimiento del Titanic. El hundimiento del Titanic fue un accidente, ¿no? Fue un accidente provocado, buscado. No, el iceberg no lo puso nadie, estaba allí, ¿no? Pero ese barco no tenía que llegar a Estados Unidos. No tenía que llegar. Para que ellos pudiesen, sin impedimento de los banqueros que estaban allá, pues poder hacer su banco federal, que es de ellos también, no es del pueblo, es de ellos. Por eso ese barco no tenía que llegar. Y ese capitán tuvo órdenes de que tenía que ir a toda máquina, a pesar de que allí había icebergs y podían chocar, es igual. Es decir, para él era un suicidio, él sabía que iba a morir. Los únicos que no lo sabían era la gente que iba a bordo. Todo esto está en este libro, el porqué de todo esto. Vamos adelante. Dice que ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra, los moradores de ella, adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Es decir, hará esto, ¿verdad? Y nos dice más, también hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Mirad, Jesús habló de algo que haría señales. En Apocalipsis, más adelante, el capítulo 16, 14, dijo, porque son espíritus de demonios que hacen señales. Es decir, parece ser que hay unos espíritus de demonios que harán señales, hacen y harán señales. Otro pasaje más, Mateo 24, 24. Dice, se levantará nación o se levantará falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Se levantarán cristos, profetas, espíritus que harán señales. Realizarán grandes señales. Hay gente a veces que se admira, porque en el cielo suceden señales. A veces señales raras, ¿verdad? Pero ¿sabéis que el hombre moderno, el científico moderno, tiene una forma de hacer señales en el cielo? ¿Habéis oído hablar del proyecto Bluebeam? Yo aquí os lo pongo. Con esto se pueden hacer imágenes en el cielo que parecen reales. Mira, aquí os pongo una figura que parece como un Cristo o como una Virgen, ¿no? En el cielo. Todo eso son fotografías reales de gente que ha visto este suceso en el cielo. Bueno, estas señales que se harán en el cielo ¿podrán ser por el proyecto Bluebeam? No sabemos. ¿Pueden ser realizadas incluso por el mismo diablo? No sabemos. Pero dice que este poder, esta bestia de 2 cuernos, podrá hacer estas señales. Pues si pueden hacerlas porque tienen algún mecanismo para poder hacer esto. Ha habido ocasiones en las cuales se ha visto una cruz tremenda, ¿verdad? Una cruz como de Cristo. Crucifijo, eso es. Sí, sí. Es decir, que este poder dice que repudiará sus principios de libertad. Cambiará totalmente. Toda aquella libertad que se daba a la persona residente del lugar será cortada. La Iglesia popular, católica, prevalecerá sobre el Estado para imponer sus dogmas a la fuerza, como hizo también aquí en Europa. Exactamente lo mismo. 300 o 400 años después, pero volverá a hacer lo mismo. Estado e Iglesia se unirán. Y ellos en su constitución decían que tanto el Estado como la Iglesia tenían que ser, ¿qué? Independientes. Pues se unirán. Esto es profecía. Pero aquí lo estamos leyendo, que será así como lo estamos diciendo,
El resultado será la pérdida total de libertad religiosa y la persecución de las minorías disidentes. Los que no acepten estas nuevas leyes, que irán contra su conciencia, tendrán problemas. Tendrán problemas. Y sabéis, hubo un hombre especial, fue el primer presidente de América, George Washington. En un discurso de inauguración dijo: ningún pueblo puede sentirse más obligado que el de los Estados Unidos a reconocer y adorar la mano invisible, en mayúscula, es decir, a Dios, que dirige los asuntos de los hombres. Cada paso que haya dado hacia adelante para obtener el carácter de nación independiente parece haber sido distinguido por alguna muestra de actuación providencial. Ellos sabían que eran un pueblo dirigido por Dios y que estaban andando en los caminos del Señor. Luego, en su respuesta a este discurso notable, el Senado declaró: cuando contemplamos la coincidencia de circunstancias y la maravillosa combinación de causas que prepararon gradualmente al pueblo de este país para la independencia, cuando contemplamos el origen, el progreso y la terminación de la guerra reciente que ellos tuvieron en su país, que le dio un nombre entre las naciones de la tierra, nos sentimos como usted, inducidos inevitablemente a reconocer y adorar al gran árbitro del universo, por quien los imperios se levantan y caen. Es decir, al principio ellos rendían homenaje a este Dios y querían hacer su voluntad. Pero recordemos una cosa: los protestantes que fueron allá, la gran mayoría de ellos, ¿qué día guardaban? El domingo. Fue a partir de 1844 y un poquito más adelante cuando se vio la verdad del sábado. Y salió un grupo, adventistas, ¿verdad?, que guardaron el sábado. Tuvieron mofa, burla por los demás. Más cuando se predicó lo que se predicó con Miller, etc. Pero fijaros, toda esa buena intención ha quedado diluida. Ellos pondrán un día, ese domingo, y ese día será de obligado cumplimiento. Y fijaros ahora qué nos dice el lenguaje respecto a ese día. En Joyas de los Testimonios, tomo 2, páginas 165 y 166. Dice: no es ahora tiempo para que el pueblo de Dios fije sus afectos o se haga tesoros en el mundo. No está lejano el tiempo en que, como los primeros discípulos, seremos obligados a buscar refugio en lugares desolados y solitarios. Así como el sitio de Jerusalén por los ejércitos romanos fue la señal para que huyesen los cristianos de Judea, así la asunción del poder por parte de nuestra nación, los Estados Unidos, con el decreto que imponga el día de descanso papal, domingo, será para nosotros una amonestación. Entonces será tiempo de abandonar las grandes ciudades y prepararnos para abandonar las menores en busca de hogares retraídos en lugares apartados entre las montañas. ¿Cuándo será el tiempo de salir de las ciudades? Porque cuando se dictamine esta ley, el que no quiera obedecerla tendrá problemas con la sociedad. ¿Será perseguido? ¿Cuándo será el tiempo? Cuando salga el decreto de la ley dominical. Entonces será el momento de huir de las grandes ciudades, incluso abandonar las pequeñas, como nos dice. Incluso más allá, poco tiempo más allá, tendremos que residir hasta en lugares recónditos de las montañas, porque se nos perseguirá. Recordemos, una persecución de 1260 años, pero ahora habrá una persecución de tan solo 3 años y medio. 1260 días. ¿Perdona? 1260 días. Sí, literales son 1260 días. ¿Cómo será esta persecución? Cuando dice el pasaje que toda la tierra irá en pos de ¿quién? De esa primera bestia. Y que esta segunda bestia
apoyará a esa bestia para que todo el mundo la siga y haga lo que ella dice. Todo el mundo. Entonces, ¿qué sucederá? Bueno, para muchos, pues tendrán que aceptar. ¿Por qué? Porque si no aceptan, pues tendrán problemas con la sociedad. Serán tildados, serán perseguidos. Tal vez sus cuentas serán clausuradas, no podrán sacar dinero. Fijaros, dice, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Una marca. La gente va a ser marcada como ganado para saber quién sigue en pos de este poder y quién quiere rebelarse contra él siguiendo al Dios del cielo. Será tremendo, ¿eh? Será tremendo. Esto, bueno, también sería bueno leerlo. Dice, una vez que el sábado llega a ser el punto especial de controversia en toda la cristiandad y las autoridades religiosas y civiles se unan para imponer la observancia del domingo, la negativa persistente por parte de una pequeña minoría de ceder a la exigencia popular la convertirá en objeto de execración universal. Se demandará con insistencia que no se tolere a los pocos que se oponen a una institución de la Iglesia y a una ley del Estado, pues vale más que esos pocos sufran y no que naciones enteras sean precipitadas a la confusión y anarquía. Este mismo argumento fue presentado contra Cristo hace 1800 años, cuando ella escribe esto. Por los príncipes del pueblo, nos conviene, dijo el astuto Caifás, que un hombre muera por el pueblo, a no que toda la nación se pierda. Una escena repetida, Lo que fue, volverá a ser, Este argumento aparecerá concluyente y finalmente se expedirá contra todos los que santifiquen el sábado un decreto que los obligue, digamos, a aceptar estas leyes, merecedores de las penas más severas y los autorice al pueblo para que pasado cierto tiempo los mate. ¿Veis aquí la connotación de lo que se escribe en el Antiguo Testamento sobre la experiencia de Jacob? ¿Qué dice la Biblia? Que Jacob vivió un tiempo de angustia. ¿Por qué? Había engañado a su hermano. Se había ido del lugar, pero ahora regresaba. El Señor le dijo, ves, regresa. Pero en el momento que va a encontrarse con su hermano, ¿qué le ocurre? Se queda solo allá en el monte, cavilando. Yo voy al encuentro de mi hermano, pero mi hermano me odia. Él dijo que quería matarme porque le usurpé la primogenitura, le usurpé la bendición, quiere matarme. Y estaba angustiado. Y dice que con él, ¿qué pasó? Luchó un varón. Y él, sabiendo quién era aquel que luchaba con él, el mismo Cristo luchando con él, déjame, le dice, que raya el alba. No te dejaré si no me bendices, si no me das garantía de que el encuentro con mi hermano será fructífero, que no me quitará la vida, que no me destruirá todo, mujeres, niños, ganado. Y le pregunta por su nombre. ¿Por qué preguntas por mi nombre? Estás bendecido, sigue. Y tocó ese encaje, ¿verdad? Ese es un tiempo de angustia que el pueblo de Dios vivirá al final. Y el tiempo de angustia vendrá por estas leyes que se impondrán. Es por eso que vendrá el tiempo de angustia. ¿Qué haremos cuando seamos como parias de la sociedad, verdad? Nuestras cuentas van a quedar clausuradas, no tendremos dinero. No podremos comprar ni podremos vender. No podremos comprar nuestro sustento. No podremos pagar nuestras facturas. ¿Qué ocurrirá? Lo de la marca, ¿qué será? ¿En la frente o en la mano? Lo veremos. Lo veremos.
El día del Señor es el domingo. Antes lo hablábamos, ¿verdad? Juan en el día del Espíritu, en el día del Señor, ¿verdad? Mirad, Mateo 5, 17 y 18 dice: no penséis que he venido para abrogar la ley y los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir la ley. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. En esa ley está el cuarto mandamiento, el sábado. Dice, no pasará ni una jota ni una tilde, nada, ni una insignificancia. Todo se cumplirá hasta la finalización del tiempo. Mateo 12:8, lo hemos leído antes, ¿verdad? Porque el Hijo del Hombre es Señor ¿de qué? Del sábado, no del primer día de la semana. Es Señor del sábado, del séptimo día. Eso es. El que es fiel al Señor tendrá que honrar este día. Tendrá que levantarse contra esas órdenes oficiales, mayoritarias, universales, que se levantarán contra este día. Algunos tal vez serán tomados y serán llevados a tribunales y tendrán que dar razón del por qué siguen guardando el sábado y no un día falso, impuesto por el hombre, por un poder religioso pagano, no cristiano. Tendrán que dar razones, pero sabéis, muchos, miles, por no decir más, se les quitará la vida. Si siguen obedeciendo a estas leyes de Dios, se les quitará la vida. Por eso no es de extrañar que el lenguaje diga que cuando este decreto salga, salgamos de las ciudades. Vayamos a lugares apartados. Porque será tal la persecución que habrá en ese corto espacio de 3 años y medio, será tal que por eso dice Cristo, los días serán acortados. El Señor acortará los días, no de la profecía, como ya dijimos, sino de la persecución. Serán acortados, porque finalizará el tiempo de gracia y caerán las plagas que devastarán este mundo y aquellos que no han querido ser fieles al Señor. Aquí habla de que ninguno pudiese comprar ni vender, sino que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. La marca es el domingo, indudablemente. Es la marca por excelencia de ese poder. El Señor tiene un día que es santo, bendecido, sábado. Él ha puesto su día, que bendice a su manera, domingo. Pero dice que ninguno podrá comprar ni vender si no tiene la marca. ¿Cómo se va a poner esa marca? Yo solo sé que desde hace ya unos años se está hablando acerca de un chip que tendrá todos los datos personales de cada individuo, ¿verdad? Ese chip, bueno, ya hace años se coloca a los animales, a los perros sobre todo, animales de granja, ¿verdad? Se les coloca un chip, hay una información, ¿no? Pero sabéis, hay empresas, Estados Unidos, España, otros lugares, que a sus empleados les colocan un chip. Hay discotecas, y aquí en Barcelona hay una, por lo menos lo hizo, no sé si ahora lo continúa haciendo, que a sus clientes les coloca un chip. Con ese chip, pues tú puedes, con un láser, pues pasar y entrar sin pagar, ¿no? ¿Puede que sea esto? Probablemente tenga que ser algo así. Lo que se tiene que tener en la mano o se tiene que tener en la frente para que sepan si tú puedes o no puedes comprar. Si tú eres obediente a las leyes civiles o eres obediente a una ley impopular, la ley de Dios. Yo he visto que dicen que con ese chip podrás entrar a una tienda y no tendrás que parar a caja. Bueno, es que... Y ya habrá un registro. Sí. Que te dan de la cuenta ya el dinero. El objetivo es este, llevarlo adelante. Incluso en Estados Unidos se está hablando, ya en tiempos de Obama, se hablaba de que se pondría este chip como obligatorio ya a una criatura en cuanto naciese, ya implantar el chip. Bueno, todo puede que llegue así.
Fijaros que en las tarjetas hay chip también. Pero por eso En el DNI hay chip ya en todas partes, ¿verdad? que no podrás vender ni comprar porque a lo mejor ese chip se desactivará a lo mejor un día y no podrás comprar ni vender sin eso. Claro, a ver, si tú vas al supermercado a comprar tu bolsa de comida, pues tendrás que identificarte de alguna forma. O necesitarás una tarjeta o necesitarás un chip, no sabemos. Muy probable que sea esto, no sabemos. Claro, hay muchos que se ríen, no, es que esto no puede ser. Bueno, eso está ahí y se está utilizando y cada vez va a más. Y antes era pues como un grano de arroz, ahora es como una cabeza de alfiler, cada vez es más chico, pero tiene mucha más información. Igual que los ordenadores de antes eran una habitación entera y ahora es un pequeño portátil que tiene muchísima más capacidad que lo que tenía aquel armatoste, ¿verdad? Pues esto es lo mismo. ¿Será esto? No sabemos, no sabemos, pero probablemente vaya por ahí. Que se ponga esto como señal de que tú sigues las leyes del mundo, ¿eh? Y tienes derecho a todo y no seas un paria, un rechazado de la sociedad, ¿eh? Pero el capítulo termina diciendo: aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, que es número de hombre, y su número es 666. Bueno, yo aquí he puesto algo que para muchos, pues es un escándalo, ¿eh? Para muchos eso es un escándalo. Dicen, no, es que claro, no se puede saber con certeza si esto quiere decir el 666, ¿no? Aquí hay un título, esto es la tiara, que es esa corona triple que lleva el Papa, ¿eh? En el cual se lee Vicarius Filii Dei, es decir, vicario del Hijo de Dios, ¿no? Representante de Dios aquí en la tierra, ¿eh? Y esto está en latín, y sabéis que las letras en latín tienen una numeración, ¿verdad? ¿Eh? Ahí ves el desglose de vicarios, la V5, la I es 1, la C son 100, etcétera, da 112, luego Filii, sumando, pues da 53, ¿verdad? Y luego el resto, pues Dei, da pues lo que falta, lo sumas todo y nos da un total de 666, número de la bestia, dice aquí la Biblia, ¿eh? Bueno, esto no es inventado por nosotros, ¿eh? Hay una revista, yo lo tengo aquí apuntado en inglés, el que sepa inglés que me lo traduzca o me lo pronuncie bien. Our Sunday Visitor, ¿cómo sería en inglés? Our Sunday Visitor. Nuestro visitante del domingo. Bien, pues es una revista católica fechada el 18 de abril de 1915. Y ellos dicen que este es el título que lleva el Papa en la tiara. Ellos mismos dicen, este es el título que identifica al Papa, vicario del Hijo de Dios, ¿eh? Y eso suma 666. Claro, dice es número de hombre. ¿Sabéis? Hay muchas instituciones que tienen el 666. En muchos lugares encontramos el 666. Pero también sabemos que detrás de todo está ese poder, esa bestia, ¿eh? Mirad, código de barras. No nos hemos parado tal vez a mirarlo detenidamente, pero fijaros, 2 rayas al principio, 2 rayas en el medio, 2 rayas al final, que es un 666. Aquí lo podéis ver tal vez mejor, más ampliado. Esas mismas rayas, 666. En el código de barras está el 666. ¿En el mismo código de barras? En todos los productos que tú compras, en todo el mundo, exacto. 666. Está ahí, ¿eh? Luego, hay otros lugares donde se encuentra el 666. Esto es el símbolo de Google. ¿Eh? Google Chrome, exacto. Y también tiene esta apariencia como esa curvatura que hacen los colores, como de 6, ¿verdad? 666. ¿Os suena este nombre? Walt Disney. Fijaros que la W hace un 6, la D hace otro 6 y la S hace otro 6. Está escrito así, 666. Bueno, Walt Disney sabemos el contenido, ¿verdad? De las películas de Walt Disney.
Esoterismo, brujería, sexualidad, homosexualidad, brujería, magia negra, todo lo que conlleva. Él sabemos que era, bueno, era un hombre que le gustaba el ocultismo y todo esto, ¿no? Bueno, son películas para niños. Los niños lo ven y hay mensajes, a veces hasta sale la pirámide, sale el ojo que todo lo ve en sus películas, etcétera. Exacto. Y que hay símbolos pues, que son luciferanos y están en las películas de Disney, dibujos animados para niños. Bueno, y las que son de personajes también, igual, todos son símbolos así. Luego tenemos estos otros símbolos, también, creo que se llama Trickle, ¿no? Creo que es, o Tristel. También se encuentra aquí, en esas formas que tiene, el 666. Luego, ¿quién no ha visto esto? Esta bebida energética. Esta bebida energética, fijaros, esto es una letra, BAT, que tiene un valor de 6. Y resulta, hay 3 en el bote. 6, 6, 6. Son 3 clavos. Pues es una letra hebrea, por así decir. 666, bebidas energéticas. Adobe Flash Player, ¿no? Creo que es, ¿no? Mirad, otra vez, 666. Esto está en internet, esto está en casa de todo el mundo, que tenga internet, lógicamente, en el móvil. Otro, este es el Triskel, ¿no? Otra vez, ¿ves? Las formas del 6, es decir, que está en todas partes. Y bueno, yo aquí solo he puesto unos ejemplos, hay infinidad de ellos, ¿verdad? 666, número de la bestia. Bueno, el título que ellos mismos refrendan, ya lo dice, vicario del Hijo de Dios, vicario Filii Dei, 666, ¿no? El lema del reciclaje que ahora nos han llenado la ciudad con... Bueno, exacto, el lema del reciclaje es lo mismo también. También lo podía haber puesto, es que hay tantos que se pueden poner. Exacto, exacto. Por eso, es que está en todas partes. Y si vemos, no sé, los viajes que hace el Papa por aquí y por allá, fijaros que normalmente hay una grada de 6 escalones. Hay pues un gran sol, ¿verdad? Un gran sol. La adoración al sol. El domingo es el día del sol, ¿no? El día de adoración al dios sol, digamos, ¿no? Siempre hay esas connotaciones, ¿verdad? Que eso es lo que ellos se mueven, es lo que antes decíamos, ese Egipto, esa Babilonia, esos símbolos que sacaron de allí, que los hebreos copiaron también y que hoy pues toda la sociedad acepta como tal. ¿Cuánta gente no tiene incluso estos símbolos en su cuerpo, tatuados? Yo he visto infinidad de jóvenes que tienen el ojo de Osiris en su cuerpo, y tan panchos, ¿verdad? Otros que hasta tienen el 666, así tal cual, que tienen la estrella de 5 puntas, la cabra de Méndez, ahí tatuada, o lo llevan en joya, o... ¿Cuánta gente? Y no saben que todo eso son puertas dimensionales para que el enemigo entre ahí y haga contigo lo que quiera. Bueno, eso está ahí, eso está ahí. Tengo amigos que les gusta mucho el heavy metal y van a conciertos con el símbolo así. Bueno, sí, nos están diciendo que nuestro amigo que nos visita, que tiene conocidos que van a conciertos de heavy metal y que tienen los símbolos del cornudo, ¿verdad?, de la pirámide. Normalmente usan el ojo que todo lo ve. Bueno, solo hay que ver a Madonna y Lady Gaga y etc, 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 ¿no? Y se tatúan símbolos de los grupos que tienen... Sí. Todo es así satánico, digamos, ¿no? Lo del 5 puntas. Sí. El águila ese, que no sé si es el imperio babilónico, no sé, un águila. Bueno, que llamaban los... Bueno, el águila era el imperio romano, era el símbolo del imperio romano, luego fue el símbolo de los nazis también. Y van a conciertos, la chica iba con cuernos y con un rabo como... Sí. Satanás. Y yo se lo dije, Hay muchos grupos. le dije que si estaban adorando a Satanás sin saberlo y se reían. Sí. Me decían que eso son tonterías. Incluso sé de un grupo que el cantante se llama Fer y lleva unos cuernecitos en la cabeza.
Él se ha puesto ahí unos cuernecitos y lleva el 666 en su cuerpo, ¿no? Y que, por eso se llama Fer, de Lucifer, ¿no? Es así, están en todas partes, en todas partes. Fijaros, este texto, Apocalipsis 7, 2 y 3, para ir terminando. Dice, vi a otro ángel que subía de donde sale el sol y que tenía el sello de Dios vivo. Y clamó con gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado poder de hacer daño a la tierra y al mar. Diciendo, no hagáis daño a la tierra ni al mar ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Decíamos que las personas llevarán una marca, ¿verdad? A todos se les pondrá una marca, la marca de ese poder, enemigo de Dios, ¿eh? Dios quiere poner en las frentes de sus hijos un sello, aquí, en la mente. Os he puesto esta diapositiva para que más o menos nos hagamos una idea de qué puede ser un ángel sellando, ¿verdad? Las frentes. Claro, eso quiere decir, pues, una convicción, ¿no? Quiere decir que tú tienes que aceptar que este es tu Dios, que esa es su ley y que quieres obedecerla, si en verdad quieres verle cara a cara, quieres ser salvo, ¿eh? Por eso el Señor pondrá una señal que solo los ángeles distinguirán, no será visible, pero estará ahí. ¿Por qué? Sabemos cómo cuando uno es obediente al Señor y su pacto con Él, ¿qué pasa en los libros del cielo? Es anotado, ¿verdad? En el libro de la vida, ¿verdad? Uno se bautiza, es anotado en el libro de la vida, ¿eh? Claro, si tu conducta sigue bien, pues estarás ahí. Pero si te desvías, serás borrado del libro de la vida. Es decir, los ángeles saben quién es el que será salvo y quién no. Los ángeles lo van a saber, ¿eh? Bueno, aquí está la diferencia entre uno y otro. La marca de la bestia será una marca seguramente visible, que todos vamos a padecer, o bueno, van a padecer, yo no quiero que me la pongan, ninguna de ellas, ¿no? Pero la gente común va a padecer, pues en su mano derecha o en su frente, dile chip, dile lo que sea, algo así será, ¿eh? Pero la marca, la señal de los hijos de Dios será invisible, será el sello de Dios. ¿Qué es lo que tiene el sello de Dios en la ley? Hay una cosa que tiene el sello de Dios, es el sábado, ¿eh? El sábado. Por eso habrá una distinción entre los guardadores del sábado y los guardadores del día falso. Habrá una distinción. El sello de Dios es el sábado, ¿eh? Bien, hasta aquí hemos llegado con este estudio. Yo espero pues que pueda ser de bendición para todos. Ya sé pues que muchos dirán, no, es que ni el sello es esto, ni la marca es esto, ni el chip es esto, ni... Bueno, está ahí, está en un futuro muy cercano que veremos cómo culmina, pero el camino va por ahí. Igual como cuando decimos, bueno, en Jerusalén se levantará el tercer templo. Bueno, ¿por qué lo deducimos? Bueno, lo deducimos porque lo están intentando, ¿verdad? Están trabajando a las órdenes de este poder, ¿eh? Quieren construir ese templo para que venga ¿quién? El falso Mesías, que ellos creerán que es el bueno, ¿eh? E imponga libremente ya estas leyes. He venido aquí para imponer el domingo. Ya que este poder lo sacó y no queréis hacer caso, pues ahora yo vengo aquí para imponer este domingo. A ver si de esta forma obedecéis, ¿eh? Y el que no quiera, pues será perseguido y se le quitará sus propiedades, incluso la vida. Eso es a lo que vendrá, por eso tiene que levantarse el tercer templo, ¿eh? No está delimitado palabra por palabra en la Biblia, como no están delimitadas la Trinidad y no está delimitado otras cosas. El juicio investigador tampoco está delimitado, pero sabemos que existe, ¿verdad? ¿Eh? Pues esto es exactamente lo mismo. El camino es ese, el camino es ese. Habrá un chip y posiblemente se usará para marcar a las personas, ¿eh? Y tú hablas a veces con gente y te dicen, bueno, yo incluso hablé con hermanos adventistas. No, pues si sale el chip, pues yo me lo pondré.
Porque claro, ahí tendrá todo mi historial médico, y claro, si me coge un patatús, pues ahí sabrán la medicación que necesito y tal, me salvará la vida, ¿no? Claro, pero no puede ser la marca de la bestia, no, eso son locuras. Bueno, veremos cómo acabará todo, veremos. Que el Señor nos ayude, pues porque estamos en un tiempo muy difícil. Estas dos bestias son reales, tanto el catolicismo como Estados Unidos. Y las dos se unirán, a pesar de haber estado peleadas, separadas, se unirán. Lo están haciendo. Lo hemos visto en aquella fotografía del féretro de Juan Pablo II, ¿verdad? Y lo estamos viendo cómo realmente el Vaticano y la Iglesia Católica está dominando en Estados Unidos. Antes veíais una película americana y si iban a una iglesia, la iglesia era protestante. Ahora sale una iglesia en una película americana, ¿y cómo es? Católica. En todas partes, católico, instituciones, todo católico. Bueno, sumo anglicana, que son muy parecidas. Sí, es así, están dominando. Que el Señor nos ayude pues a ser fieles y firmes a pesar de lo que pueda venir. ¿Os acordáis de aquellos 3 jóvenes en el horno de fuego, verdad? Prefirieron morir antes que desobedecer a su Dios, ¿eh? Que seamos como ellos. En el próximo capítulo hablaremos acerca de los 144.000, ¿eh? Y hablaremos del triple mensaje angélico, mensaje de los 3 ángeles, ¿eh? Y que también será interesante. Que el Señor pues nos ayude para que nuestro deseo sea indagar en su palabra, estudiarla, para saber qué es lo que nos depara todo, y para tener un mayor conocimiento, una mayor preparación ante todo. Incluso tener argumentos para poder debatir y dar a las gentes para que conozcan el Evangelio, ¿eh? Que el Señor nos ayude. Vamos a ponernos en pie, terminamos. Señor y Padre, te agradecemos porque tú nos has dejado tu palabra. En este libro, Apocalipsis, que no es otra cosa que la revelación de Jesucristo, encontramos las escenas desde sus días hasta su segunda venida, incluso más allá hasta la eternidad. Señor, este libro sabemos que está abierto, no está sellado como lo estuvo el libro de Daniel. Es un libro que poco a poco tú vas dando a entender para que podamos comprenderlo y podamos ver el significado de todos esos símbolos que en él hay. Señor, hoy gran parte de todo esto ya está entendido, pero aún hay cosas que aún quedan ahí en el tintero, que tú seguramente irás mostrando con el poco tiempo que queda. Pero te rogamos, Señor, que tú nos ayudes para que seamos dichosos en estudiar tu palabra, que tengamos la inquietud de querer hacerlo para profundizar más en ella, porque sabemos que es una palabra viva, que tiene vida y nos dará la vida eterna. Señor, ayúdanos pues para que seamos fieles, que podamos afrontar con éxito, preparándonos ahora, todo eso que tiene que venir. No sabemos el tiempo que vamos a vivir, porque hablamos del 2031, que tú vendrás, pero no sabemos si hoy, mañana, nos llevarás al descanso. Que al día a día, Señor, podamos estar en paz contigo, podamos tener los pecados revelados y podamos tener los pecados perdonados, para que si nos llevas al descanso antes, podamos levantarnos cuando vengas a buscarnos. Y si somos de los que tenemos que llegar hasta el final formando parte de este grupo de 144.000, Señor, que podamos mantenernos firmes y siendo portaluces para que otros muchos puedan conocer estas verdades. Señor, bendice a tu pueblo, que despierte, que ese mensaje a la Odisea, Señor, ellos vean la realidad de ese mensaje y se levanten y no sean tibios, sino que calienten su cuerpo estudiando tu palabra y viendo el mensaje que hay que dar para hoy y vivirlo. Ayúdanos a hacerlo así, Señor. Que tu paz quede ahora con nosotros, ayúdanos a tener un buen resto de sábado y a guardarlo como es debido. Que en nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.